Bienvenidos hermanos, me llamo Daniel Canepa. Hoy vamos a tocar el tema de cuando un hermano peca en contra de ti y el procedimiento para reprender al hermano. Creo que va a ser una enseñanza muy importante, especialmente para el orden en la iglesia. Y vamos a empezar, hermanos. ¿Qué significa primeramente cuando un hermano peca en contra de ti? Pues hay cuatro cosas. Primero, es cuando un hermano peca directamente y te ofende. Cuando directamente te ofende. Te dice algo, te hace algo a ti directamente y cara a cara o de frente que te ofende. Número 2 es que indirectamente te ofende. ¿Qué significa esto? Que murmura de ti, habla a tus espaldas, hace algo hacia ti, pero no lo hace de frente, lo hace por el lado, por atrás, pero tú te enteras, pero es dirigido a ti. Entonces, es dirigido a ti, pero es indirectamente, o sea, que no lo hace cara a cara, transparente, no te lo dice de frente, te enteras después. Número 3 es que por sus obras o por lo que hace o por lo que dice, tú te contaminas. Entonces, te contamina. Por sus obras. O palabras. Como decía Pablo, que si para uno es tropiezo comer carne, entonces no comeré carne, jamás, o por lo menos no enfrente de ellos. Si algo le hace tropezar, lo puede contaminar, hermano. Lo que tú haces, tus obras o tus palabras puede contaminar, puede hacer ofender a un hermano, pero tú no lo estás haciendo directamente con malicia, pero igual contamina. Estas primeras dos es la persona que ofende lo hace intencionalmente, para entender mejor, intencional. Esto es intencional. Vamos a poner una I ahí. Intencional. Este no es intencional. Y 4 es causa división. Causa división en la congregación. Y aquí estamos hablando, esta enseñanza no necesariamente es algo de la familia o el matrimonio. Esto es más el orden en la iglesia, en la congregación, donde se reúnen hermanos. Y la suma de estos tres a veces va a causar división. Estas cosas eventualmente causan división. Y a veces no sabemos por qué las cosas suceden así, pero división también es una ofensa, es un pecado. ¿Y por qué digo la palabra ofensa y equivalente a pecado? Bueno, como dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En otras traducciones dice pecados, confesad vuestros pecados o vuestras transgresiones unos a otros. Entonces es equivalente la ofensa al pecado en esta enseñanza. Entonces, en esa enseñanza no necesariamente estamos hablando que si debes perdonar o no debes de perdonar. Eso no está cuestionándose para nada. Porque la palabra dice claramente que tenemos que perdonar. Sabemos que tenemos que perdonar. Eso está en Mateo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces no está cuestionando si debes perdonar a tu hermano, si eso no se está cuestionando, y esa no es la enseñanza de hoy. Estamos hablando de que si vas a estar junto en el camino con ese hermano, juntos en el camino, si no están en un acuerdo.
Entonces vamos a ver un paralelo acá de lo que dijo el Señor en Lucas 17, donde lo dice un poco mejor, yo diría, para esta enseñanza. Capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, que si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Ahí la clave y lo que tienen que resaltar acá es, si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Sabemos que tenemos que perdonar si se arrepiente o no se arrepiente. Igual tenemos que perdonar para que nosotros, como hermanos que creemos ser maduros o tener más conocimiento, tenemos que perdonar, punto. Pero en esta enseñanza no estamos hablando de perdonar y punto, estamos hablando de andar juntos, como le estoy diciendo. Entonces, en este caso, si se arrepiente, perdónale, y en ese caso seguirán juntos en el camino porque están de acuerdo. ¿Por qué? Como dicen Amos, capítulo 3, versículo 3, dice, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. No puedes andar junto con una persona que no estás en acuerdo. Y estamos hablando de la congregación, de la iglesia, el pueblo de Dios, donde se reúnen los santos. Hay muchos lugares, especialmente en este país, donde hay mucho libertinaje, donde no quieren ofenderse unos a otros, en el sentido, no está hablando de esta clase de ofensa, está hablando de la clase de ofensa como que son muy sensibles a la corrección. Entonces, para no ofenderse a la corrección, porque son muy sensibles, simplemente no hablan de los temas de desacuerdo. Y eso causa muchos problemas más adelante. Entonces, si tienen diferentes opiniones, simplemente no tocan el tema. Y si no están de acuerdo, simplemente están en un acuerdo que están en desacuerdo. Ese es el acuerdo. Y así caminan juntos. Y esa no es la forma que tenemos que hacerlo. Porque no podemos andar juntos si estamos en un desacuerdo. Y especialmente si se dicen ser hermanos, tiene que haber una corrección para poder avanzar juntos. Especialmente cuando se trata de doctrina. Eso es lo más importante. Cuando se trata de doctrina, tienen que estar de acuerdo en esa congregación. Sobre todo lo que dicen. Ok, ahora vamos a continuar. El estándar de Dios, el estándar del Señor para perdonar, para reprender y para que haya una reconciliación, también está en Mateo 18. Y vamos a hablar de eso ahora, porque este es el fundamento, el estándar que está firme, es perfecto. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, este es el estándar de Dios para perdonar, reprender y reconciliarse o desechar. Es el estándar, es perfecto, siempre va a funcionar. En todos los casos, es una guía que siempre funciona. Entonces la pregunta que yo hago ahora sería, ¿por qué vemos casos que Pablo no sigue este estándar a pie de la letra? Y la respuesta es porque hay casos especiales. Así como otras enseñanzas que hemos hecho, siempre va a haber casos especiales que son más delicados y tienen más gravedad el asunto, son más serios y se tienen que tomar con más seriedad. Tito capítulo 3. Vamos a ver un ejemplo. Tito capítulo 3, versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, aquí no dice exactamente lo que dijo el Señor de esos pasos de reprender y perdonar. No dice, deséchalo después de una y otra amonestación. Después en 1 Corintios capítulo 5, pasa algo parecido, pero un poco más fuerte, un caso especial. Versículo 13, después de que había un perverso, había fornicación en la congregación, dice, porque a los que están afuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí no dice, pues repréndelo, y si te oyere. No, aquí dice, quita a ese perverso. Yo ya he juzgado. Él dijo que ya juzgó estando lejos, ya juzgó. Quita ese perverso.
es un caso especial. Entonces el estándar que dio el Señor Jesús, nuevamente, para reprender, para perdonar y para desechar o reconciliar, es el fundamento perfecto. Pero aunque sigue siendo el estándar perfecto y siempre va a dar resultado, van a haber estos casos especiales. Yo creo que con el tiempo ustedes se van a dar cuenta de qué son estos casos especiales. Y voy a dar 3 ejemplos de casos especiales que necesitan más atención porque son difíciles andar juntos después de que suceden estas 3 cosas. Lo primero es de caso especial, que es difícil andar juntos después de que pasa esto, es la traición. Traición. Número 2, hipocresía. Y número 3 es perversidad. Estas 3 cosas son casos especiales. Podríamos estar aquí todo el día hablando de muchos casos especiales en la lista, pero estas 3 yo creo que son las más severas y que no se pueden tratar así nomás como cualquier caso general. Vamos primero a la traición. Traición, el ejemplo que damos está en Juan capítulo 13 con Judas. Judas fue el traidor. Versículo 25 dice, él entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es el traidor? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces algunos pueden decir, bueno, Pedro también traicionó a Jesús. Bueno, no necesariamente porque Pedro negó al Señor Jesús, no lo traicionó, muy diferente. Y después el resultado de esta traición, Mateo capítulo 27, versículo 3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué significa esto? Que la traición es muerte. ¿Muerte de qué? Muerte de esa relación, muerte de esa amistad, muerte de esa hermandad. Es una muerte automática. Y no estoy diciendo que todos los casos son iguales porque hay traiciones menores, sabemos eso. Por ejemplo, como apuñaladas en la espalda, como los que salen de nosotros y después se oponen a nosotros, lo que predicamos, lo que enseñamos, desechando toda fidelidad fraternal, como a Pablo le pasaba también. ¿Dónde vemos esto? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice Alejandro, el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, a la enseñanza. Y vamos a ver el otro lugar donde habla de Alejandro, en Timoteo capítulo 1, versículo 19, dice, manteniendo la fe y buena conducta, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregó a Satanás. Entonces, esto es traición. Uno fue entregado a Satanás, desechando la fe, se opuso a las palabras. Es como que lo apuñaló en la espalda, traicionando y hablando ya en contra de él, saliendo de él. Salen de nosotros y después hablan en contra de nosotros. Es como una traición, pero quizás no es una traición tan fuerte como Judas, pero igual es equivalente a muerte. Muerte automáticamente a esa relación. Ya no pueden andar juntos. O sea, es muy difícil que después de eso, de esa muerte a esa relación, puedan andar juntos después de eso, pensando que somos mejores que Dios.
Entonces, a nosotros también en nuestro ministerio, y yo he escuchado casos así similares también con otros ministerios, otros hermanos, pastores que han hablado del tema. Y por ejemplo, a nosotros nos han chantajeado literalmente, y después preguntan por qué no andamos juntos. Y es un poco, no sé si decir es gracioso o es irónico, no sé qué llamarlo. Chantajean y después preguntan por qué no andamos juntos. También otros que salen de nosotros y que he escuchado también es algo muy, muy común en los ministerios, especialmente cuando están empezando, no tienen mucha experiencia, como nosotros no teníamos mucha experiencia, es que confesamos nuestros pecados o faltas, o hay momentos débiles, momentos que estamos vulnerables, débiles, donde hay mucho dolor y necesitamos apoyo, oración, necesitamos abrirnos con personas y hermanos que han escuchado esas palabras, que salen de nosotros eventualmente, después van a divulgar las cosas que han escuchado en momentos íntimos, momentos de debilidad, que estábamos vulnerables. Y lo hacen con malicia y con perversidad en su corazón. Y eso sí ha pasado. Y está pasando hoy, ahora está pasando. Eso es una traición también, es una puñalada en la espalda y seguramente es parecido a lo que pasaba con Pablo. No había internet en ese tiempo, pero lo hacían diferente. Si hubiera habido internet en ese tiempo, hubiera sido muy feo lo que hubieran hablado de Pablo, yo creo. Entonces, también a nosotros va a pasar así. Entonces, como le estoy diciendo, después preguntan que por qué no andamos juntos, por qué no los perdonamos y ya dejamos las cosas pasar. No se trata de eso, ya hemos perdonado. Pero es una muerte de la relación, no podemos andar juntos después de una traición así. Es muy difícil. No porque yo no tenga amor. O sea, alguna gente piensa y que ellos tienen más amor, más misericordia, más benignidad, que son más nobles que Dios. Y están muy equivocados. Por eso estamos haciendo esta enseñanza que es un poco delicada, pero es importante para la iglesia. Ahora, lo segundo es la hipocresía. Hipocresía, pues el Señor Jesús tenía, como ustedes saben, tenía un gran problema con los hipócritas. Si leen Mateo 23, solamente lean el capítulo y van a ver que él tenía un gran problema con los hipócritas, en general, los hipócritas, punto. Y como él dice en Mateo 7, rápidamente hablando de hipócritas, versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es algo muy, muy fuerte, muy importante, que no puede continuar en la congregación. 1 Corintios capítulo 5. Nuevamente vamos a este capítulo. Vamos a tocarlo varias veces, creo. Capítulo 5, versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? Porque eventualmente, si continúa eso, se enfría la congregación. Se enfría la congregación porque empiezan a negociar. Empiezan a negociar con el pecado. Empiezan a negociar el evangelio. Empiezan a ser buena gente o mejor o más benignos que Dios y saben que está mal, saben que tal persona pues sigue mal, como dice Pablo, con el tal ni aun comáis, que se llama hermano, pero ustedes saben que es un hipócrita. Es una persona que es difícil andar juntos con esta persona. Muy difícil. Y hay que tener mucho cuidado en la congregación para que no nos enfriemos. Entonces, ese es un caso especial que se tiene que tratar un poco distinto. Con más, yo diría con pinzas, analizar bien lo que está pasando y tener mucho cuidado para que eso no crezca a toda la congregación, la hipocresía. Porque después, si lo permites tú, después, Dios permite que simplemente entren espíritus engañadores porque has permitido esa perversidad. Y hablando de perversidad, el próximo, perversidad, es el último caso especial,
Y cuando hablamos de perversidad, estamos hablando de perversidad sexual, algo que simplemente no se puede tolerar. También está acá el capítulo que estamos hablando, 1 Corintios, capítulo 5, prácticamente todo el capítulo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien habernos lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Decía, ¿por qué no lo quitaron de ustedes? Versículo 5, el tal sea entregado a Satanás, nuevamente, sea entregado a Satanás. Así como Judas fue entregado a Satanás, una separación automáticamente. ¿Por qué no lo sacaste también a esta persona? Para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y en conclusión, versículo 13, porque a los que están afuera, o sea, los que quitas fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y de eso vamos a hablar, de quitar, de sacar fuera, de desechar, de rechazar. ¿Qué significa entonces ser entregado a Satanás exactamente? Y bueno, para concluir esto, perversidad es contaminación. Contaminación. Se empiezan a contaminar. Esto es muerte de la relación automáticamente. Estos se enfrían, empiezan a negociar con el pecado y esto contamina. Todo lo que tiene que ver con perversidad sexual, pecados sexuales, contamina mucho y destruye todo un ministerio. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? Primero que nada, es desechar a un hermano que se dice ser hermano y que salga fuera del campamento de los santos. Aquí está el campamento de los santos, hecho de hombres y mujeres, de familia, de niños. Es una cobertura que es aprobada por Dios. Tienen esta cobertura que ángeles acampan alrededor de ellos, tienen protección de agüeros, de maldición, de brujería, hechicería, porque tienen aprobación de Dios, tienen bendición de Dios, de lo alto. Y cuando se entrega a alguien a Satanás, lo que significa, como concluye acá, quitar pues ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué no fue quitado de medio de vosotros este que cometió tal acción? Quitar. Esta persona, el perverso, quitar, que salga fuera de la congregación. Es equivalente a ser entregado a Satanás. ¿Por qué? ¿Qué está afuera? Afuera están las fieras del campo, que son demonios. Es entregado a Satanás y a las fieras del campo porque ya no está en la protección, no está bajo esta cobertura y le va mal. Eso es lo que significa. Es un refugio, eso es un refugio, un campamento. Y cuando uno sale fuera de ese campamento, de esa protección, simplemente le empieza a ir mal porque las fieras del campo, los demonios empiezan a atacar. Y eso hemos visto bastante. Después viendo y preguntando cómo están las personas que salen, eso es lo que hemos entendido y llegamos a la conclusión que ser entregado a Satanás es salir fuera de la cobertura de Dios, es lo mismo. ¿Y quién puede usar esta terminología de ser entregado a Satanás? ¿Quién puede usar esta terminología? Pues solamente un apóstol. No vemos a otro discípulo que habla así. Un apóstol solamente puede hablar así. Una persona con ese calibre, ese peso, puede hablar de esa manera. Puede profundizar usando esa terminología para juzgar antes de tiempo y declarando un castigo a tal persona. Y él dice, para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, una persona que ya está juzgando ahí y está dando este castigo
y entendiendo lo que va a pasar cuando sale fuera, ya habla de esa manera de frente, pero nosotros no podemos hablar así. Tenemos que tener mucho cuidado. Nadie así nomás debe declarar este castigo, porque mucho menos un neófito, porque él mismo se va a hacer daño. Yo escuchaba también gente que ha dicho esto, ha entregado a Satanás a un hermanito, porque seguía pecando el hermanito y, bueno, dijo, lo entregué a Satanás. Nos pusimos de acuerdo en nuestra congregación y entregamos a Satanás. Y yo escuché eso, pues tal persona que hizo eso hoy está solo, no tiene ningún ministerio, está destruido. Tiene que tener mucho cuidado con esta terminología. Deja solo a Dios. Ahora, hay personas que en el antiguo pacto que habían pecado y, para dar un ejemplo, salen fuera del campamento, como los leprosos, diferentes casos de personas que son echados fuera, que son cortados del pueblo. Y a veces no necesariamente dice que son sentenciados a muerte, pero dice que son cortados del pueblo de Dios, cortados del pueblo de Israel. Y bueno, algunos dicen que ser cortados es lo mismo, ser muertos. Y puede ser, pero no lo dice así. En algunos casos y algunos pecados, porque no todos los pecados son iguales, dice que simplemente son cortados del pueblo de Dios. Están fuera. Puede ser muerte, sentencia de muerte o simplemente fuera. Eso lo vemos en el antiguo pacto. Ahora, en este capítulo de Mateo, donde habla del estándar de reprender a un hermano, de perdonar, reconciliarse o desechar, dice algo, si continuamos leyendo, está hablando de que 2 o 3 personas se pongan de acuerdo. Y en este caso, en este contexto de desechar a alguien, se ponen de acuerdo. Y vamos a explicar esto un poco, porque ¿qué sucede cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo? Y como dice acá Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, hablando justo después de los procedimientos para perdonar, para reprender, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Antiguamente, Deuteronomio 17, antiguamente lo que sucedía era que si 2 o 3 se ponían de acuerdo aquí en la tierra, mataban a esa persona si era culpable. Deuteronomio 17, versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Eso es lo que pasaba en el antiguo pacto, pero nosotros no estamos apedreando a la gente hoy en día, matando a la gente. Lo que sucede espiritualmente y lo único que vemos es el resultado después, el resultado de esa ejecución de los ángeles de Dios por aprobación de Dios. Entonces lo que pasa es que los ángeles se mueven, ejecutan y los demonios devoran. Es el león rugiente que está esperando a quien devorar, uno que está aquí una presa fácil. Entonces los ángeles de Dios ejecutan y aquí afuera también devoran. Entonces en este contexto de cuando dos o tres hermanos se ponen de acuerdo sobre un tema, este tema de desechar a alguien, se empiezan a mover cosas en el mundo espiritual. Y hablando de entregar a una persona a Satanás, Pablo, como leemos en 2 Corintios capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces él vio cosas que no puede expresar el hombre. Pablo
un apóstol, uno que vio estas visiones, habla de esta manera, con esta terminología, entregar a Satanás, porque él sí vio el mundo espiritual. Nosotros no vemos este mundo espiritual, él lo vio de arriba, pudo ver cómo se ejecuta esto, cómo los ángeles suben y bajan, vio todas estas cosas, pero nosotros como no las vemos, lo que hacemos es que nos ponemos de acuerdo y principados, espíritus son atados, ángeles son desatados para ejecutar, y todo eso es como prender y apagar una luz. Se prende la luz para hacer algo, se apaga para hacer otra cosa. Entonces es lo mismo, son comunicaciones que simplemente los ángeles ejecutan y eso es lo que sucede, pero nosotros no estamos en el negocio de entregar a nadie a Satanás, porque eso es lo que automáticamente sucede. ¿Ok? Dios lo hace. Ahora, la reprensión a un anciano. Quería tocar esto brevemente también porque estamos hablando acá de reprender. No voy a hablar de cada categoría de persona, cómo se le reprende a cada uno, no es el tema de hoy. Pero nuevamente, hablando de casos especiales, yo creo que se merece este caso, es un caso especial de cómo reprender a un anciano. Y lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Y cómo se le exhorta a un padre? Pues se le exhorta con honor, o sea, no puedes faltarle el respeto, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, tienes que honrar a tu padre. Entonces, cuando exhortas a alguien como si fuera tu padre, un padre, entonces tienes que honrarle y tienes que respetarle. Tienes que tener mucho cuidado. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Pero si hay acusación, como dice en el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y hay otra traducción y originalmente, y yo voy a decir que es mejor traducido de esta manera, no recibas acusación. Aquí dice, no admitas acusación, y otras versiones como el King James dice, no recibas, o sea, no recibas acusación, no recibas una acusación, una información acerca de un anciano sin que sea comprobado con 2 o 3 testigos, sino con 2 o 3 testigos. No recibas, eso no es válido. No es válido una acusación contra un anciano a menos que haya testigos, y testigos de peso, no neófitos, yo diría. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Una reprensión contra un anciano en la congregación, en la iglesia, es alguien con autoridad espiritual, ya un diácono, un líder, un pastor, un apóstol, un maestro en la palabra. Un anciano, también puede ser un anciano que ya ha estado mucho tiempo en esa congregación. No voy a tocar ese tema de qué significa exactamente un anciano. Ustedes deben saber, alguien con peso, alguien que tiene peso, tiene liderazgo espiritual, que tiene ese honor de ser un anciano enseñando la palabra. No puedes admitir una acusación contra un anciano, o sea, no recibas un chisme, murmuración, acusación, no puedes ni siquiera aceptarlo, al menos que venga por 2 o 3 testigos, que son testigos que tú sabes que son maduros y no son neófitos nomás. Gálatas capítulo 2. Quiero hablar rápidamente de un caso, pues, en particular, cuando Pedro fue exhortado por Pablo. Capítulo 2, versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Estamos hablando de reprender, exhortar a un anciano acá. Pues es un apóstol. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, confronté a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El punto acá que quiero resaltar es delante de todos. Ahí parece que no siguió el procedimiento
No fue a solas, no fue con 2 o 3, fue de frente a la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué pasó los pasos? ¿Y por qué no lo exhortó, como dice, a un anciano con otro? ¿Por qué? Porque es un apóstol que está reprendiendo a otro apóstol. Solamente una persona con el mismo peso o mayor puede hacer esto, y se trata de un apóstol, una persona que es un líder espiritual así. Entonces, un neófito, muchas veces, por ejemplo, vienen a mi padre, al pastor, y le reprenden de frente. No han seguido el orden. Muchas veces ha pasado esto con comentarios que hacen. Y una vez en particular, me acuerdo que pues había personas que habían escrito, una persona que escribió toda una carta, básicamente una acusación bien fea contra mi padre, contra el pastor, y lo mandó la carta a cada persona. Lo mandó una carta bien larga, acusando y acusando y acusando y acusando. ¿Por qué? Porque había malicia en el corazón de esa persona. Entonces aquí, esta persona no está al nivel, es un neófito. Y lo que hizo fue que contaminó a muchas personas. No siguió los procedimientos, no reprendió a un anciano como tiene que ser reprendido un anciano, como a padre, y no puede, sino que haya testigos. O sea, no había testigos con esta persona. Entonces, como no había testigos, todo lo hizo al revés, fue muy malo, fue al revés, fuera de orden, contaminó, y simplemente el fruto fue que esta persona se quedó solo, apartado, destrozado. Es lo que entendimos que pasó con esta persona. Y en conclusión, el estándar que puso el Señor, nuevamente, está firme, es perfecto. Y voy a escribirlo para que quede bien claro. El estándar de perdonar, de reprender, que resulta en una reconciliación o en un rechazo y que esa persona sea desechada. Número 1 es reprender a solas. Número 2 es reprenderle con 2 testigos. Con 2 testigos o más. Y número 3 es reprender en frente de la congregación. O sí, de todos. Pero cuando digo todos, no estoy hablando en público, estoy hablando de la congregación, hay que tener cuidado. Porque gente le gusta difamar le gusta saltar estos pasos y difamar en frente de todo el mundo. Estamos hablando aquí en frente de la congregación, siempre es en frente de la congregación, nunca se hace estas cosas de esa manera. Hay que tener cuidado. Esto es el estándar. Estándar para perdonar. Para perdonar. Y reprender. Que quede claro. Pero nuevamente, lo que hemos enseñado hoy es que este estándar también tenemos que tomar en cuenta los casos especiales, como hemos hablado hoy, que son los traidores, los hipócritas y los perversos. A estos sí se puede hacer esto, sí. Pero como dijo Pablo, están envanecidos. ¿No hubieran quitado mejor este perverso una vez? A casos especiales. Y todo esto se tiene que juzgar con justo juicio. Se tiene que juzgar con la suma de la palabra, que es la verdad, que es nuestra guía. Como dice en Salmos 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad
y eterno es todo juicio de tu justicia. Sean bendecidos, queridos hermanos.